luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, televidentes. Estamos en un programa más, A la Luz de la Verdad, acompañado con algunos hermanos y pastores para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Quisiera antes de empezar invitarlos los días sábados a donde nosotros nos congregamos, San Rosendo, Aníbal Pinto con Carrera con Aníbal Pinto, 370, todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16:30 horas de la tarde. Quedan ustedes cordialmente invitados. Si usted tiene alguna duda que nos quiera hacer, está la página web www.idnp.cl para que usted nos escriba y nos manifieste dudas, acotaciones en relación al programa. Nosotros estamos abiertos a poder tomar y poder aclarar todas las dudas y por qué no decirlo también, ¿cierto? Invitarlo a aclarar todas las diferencias, se puede decir, que tengamos como iglesia, Claro, sí. con otras denominaciones. Bueno, está con nosotros nuestro pastor Francisco Ulloa. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados televidentes, esperando que este día pueda ser un día de avance espiritual, que pueda despertar en ustedes la idea de pensar en estas cosas que estamos nosotros hablando. No es la pretensión nuestra autodenominarnos maestros de la palabra de Dios, sino simplemente que queremos transmitir lo que nosotros entendemos por lo que es la Biblia y por las cosas que la Biblia dice, que lamentablemente en este último tiempo no se usa. Hay muchas maneras de atraer a las personas que quieren llegar a la iglesia, pero no se habla de los mandamientos ni de la grandeza de Dios. Así es. También está con nosotros nuestro hermano Manuel Montero. Bueno, darle las gracias a Dios, darle las gracias también a este medio que nos da la oportunidad de poder hablar la palabra de Dios. Y indudablemente felices, estamos contentos porque podemos aprender cada día. Nos instruimos para poder hablar un poco de la Biblia, pero yo creo que cada día estamos aprendiendo más, ¿cierto? Porque es interesante, ¿cierto?, poder leer la Biblia y aprender de nuestro maestro que tenemos acá, nuestro pastor, ¿cierto? Que para nosotros es un orgullo poder compartir con él la palabra de Dios. Hemos aprendido bastante, así que gracias a Dios por esto. Así es. Muy bien, para continuar el programa, el programa va a ser preguntas y respuestas. Las preguntas que han hecho nuestros televidentes vamos a tratar de responderlas y esperamos que se entienda, ¿cierto? Que es el propósito también del programa. Vamos a empezar con la primera pregunta. Nuestro hermano Manuel, si tiene la respuesta, dice: ¿por qué en nuestra congregación, al momento de orar, a diferencia de otras iglesias, solamente se ora una sola persona? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Bueno, indudablemente que gente que ha ido a nuestra iglesia y se ha dado cuenta de esto, nos hace esta pregunta: ¿por qué ora una iglesia? En consideración, ¿cierto?, de que la mayoría de la iglesia, cuando llega el momento de la oración, todos se inclinan, ¿cierto?, en cada uno, buscando su propio
su propia comunicación con Dios. Nosotros oramos en la iglesia, ¿cierto?, porque la palabra de Dios nos enseña. Me gustaría más claro leer el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, la carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo del 12 al 21, le voy a dar lectura para poder un poco hablar de ello. Porque de la manera que en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en el cuerpo, ora judío, ora griego, ora siervo, ora libre, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni poco el cuerpo es un miembro, sino mucho. Si dijeres al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Y si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y así mismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Bueno, aquí la palabra es categórica, ¿cierto? Dice que nosotros cuando nos reunimos como pueblo a congregarnos, ¿cierto?, a alabar a Dios, dice que somos todos un mismo cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando pasa delante de una persona a orar, ¿cierto?, indudablemente que está representando a todos los cuerpos, la necesidad del pueblo. Así lo explica la palabra de Dios. Y los ejemplos cotidianos que podemos dar, ¿cierto?, cuando nosotros, por ejemplo, una junta de vecinos, ¿cierto?, se juntan y van a conversar con el alcalde, yo no creo que todos a la par comiencen a hablar la necesidad que tienen. O cuando un alcalde, por ejemplo, tiene que conversar con un ministro o con el presidente de la República, ¿cierto?, él va, ¿cierto?, en representación del pueblo, ¿ya?, o de la comuna en este caso, ¿cierto?, y él se dirige y pide las necesidades que tiene. Por eso nosotros hacemos la oración, ¿cierto?, una persona ora por el pueblo, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿cierto?, que todos somos un solo cuerpo, dice, cuya cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como decíamos en un programa anterior, ¿ya?, cuando nos hacían la pregunta de por qué guardamos un día, el día sábado. Ah, claro, justamente. Todos los otros días nosotros adoramos a Dios en el comportamiento, en la oración. Entonces nosotros nos acercamos, cuando los días sábados vamos a orar, representamos el cuerpo que es la iglesia, ¿cierto? Claro, bueno, esa es la idea. O sea, en el momento de que la iglesia está congregada, nuestros intereses personales quedan absolutamente helados. Entonces ahí oramos por la iglesia y las cosas que son de la iglesia y como en el cuerpo hay una sola boca. Claro. Por ejemplo, bien coloquial podríamos decirlo. Pero en el cuerpo hay una sola boca. Bueno, una persona nos representa a nosotros. Ahora, obviamente cuando nosotros tenemos nuestras necesidades, que no tenemos que exponerlas en la iglesia, dice la palabra, entra a tu cámara y ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces nuestras cosas personales, enfrentémoslas personalmente con Dios. Y las cosas de la iglesia la representa a una persona. Hay que mirar solamente como era el culto en el tiempo del primer pacto, ¿cierto? El sumo sacerdote representaba a toda la congregación y él oraba por todo y él presentaba el sacrificio por todo. Es así, nosotros somos un cuerpo y una persona representa a ese cuerpo que es la iglesia. Así es. Bueno, espero que haya quedado claro el por qué nosotros como iglesia es una persona la que pasa a representar en la oración al pueblo, dirigirnos al... ¿cierto? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Nuestro pastor va a ser el encargado de poder aclarar esta duda. Dice, ¿cuál es la opinión de la iglesia, de nosotros como congregación, en relación a las manifestaciones del Espíritu Santo? Ya, las manifestaciones del Espíritu Santo de verdad es un tema que hace mucho tiempo es como, digamos, una mancha que nos tiran a nosotros
como precisamente cuando se hablaba de la oración, por ejemplo, la gente entra y nadie se para a danzar, ni habla a toda la gente. Entonces dicen, esta es una iglesia muerta, no tiene el Espíritu Santo. Pero hay que entender altas cosas respecto al Espíritu Santo. Primero que todo, hay que entender qué es el Espíritu Santo y luego hay que entender qué es la manifestación del Espíritu Santo. Primero que todo, cuando la palabra de Dios dice Espíritu Santo, el Espíritu, digamos, en el mundo de la iglesia, en el mundo de la Biblia, los espíritus son invisibles, no son individuos, no son personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la primera cosa. En la cultura griega, 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando los filósofos griegos, que no eran cristianos, querían conocer mejor de Dios, entonces ellos decían que Dios era trino, era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa idea se trasladó a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en el concilio, en el primer concilio que hubo, el concilio de Nicea, ahí se estableció el principio de la Trinidad, y que el Espíritu Santo era una persona. Pero vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en los primeros 4 capítulos, habla de cuando Juan, el teólogo, estando preso en la isla de Patmos, dice que fue llevado en espíritu. O sea, no fue él, fue llevado en espíritu. Entonces, dice, y allá vio todo lo que... Y una de las manifestaciones que vio él allá, el capítulo 4, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, dice que él vio el trono de Dios, dice, que vio el trono y que vio una figura como de jaspe. No vio a Dios, porque Dios no podía ver. Se entiende eso, porque era tan grande y tan santo que no se puede ver Dios simplemente. Y vio al Hijo, después aparece el Hijo. Y el Espíritu Santo no aparece en ninguna parte. No hay ningún cuerpo físico que diga, que uno pueda decir, este es el Padre, lo podemos decir, este es el Hijo, lo podemos decir, no está el Espíritu Santo. La palabra hebrea me parece que es ruach, ¿no es cierto? Significa soplo. Y cuando Jesús dice, cuando ya está terminando su ministerio, dice, sopló sobre los discípulos para que ellos entendieran. Y en los Hechos capítulo 2 dice que de repente sobrevino como un viento fuerte. O sea, nuevamente está la idea de soplar, una cosa invisible, una fuerza invisible que llega, ¿no es cierto? Y tiene la grandeza, la energía de proyectar el pensamiento de Dios en la ciudad. Ahora, eso es en esencia el Espíritu, no es una persona. La doctrina de la Trinidad en ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece. Ese es un punto. El otro punto, ¿no es cierto?, es ¿para qué es el Espíritu Santo? Les voy a invitar a ver algunas cosas y las condiciones, ¿no es cierto?, para recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo, me parece, en el libro de Juan, dice. Y aquí hay una situación importante donde el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, dice, y va a hablar ahora del Espíritu Santo. No sé si lo encontraste, mi hermano, porque como estas son preguntas que a uno lo pillan de sorpresa, ¿no es cierto? Nos cuesta un poquito, pero lo vamos a encontrar porque está acá. Y él dice, Él os guiará, el Espíritu Santo. O sea, Él os enseñará, Él os ¿cómo se dice la palabra? Esa palabra. Redarguir. Él nos va a redarguir de todas las obras malas. Donde no hay ningún caso en la Biblia que haya llegado, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y le haya dicho, tú hiciste esto, tú hiciste todo otro. No. Siempre el Espíritu Santo venía sobre una persona. Y aquí estamos ahora en la manifestación. En la manifestación del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, usted mientras tanto busque la palabra de Juan, para no quedarle leyendo a nuestros televidentes. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, que hinchó toda la casa.
y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó en cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Y empezaron a hablar como el Espíritu le daba que hablase. Entonces, ahora eso es una situación importante. Entonces, ¿qué hablaron? Yo he estado en algunas manifestaciones y en realidad yo no quiero ser sarcástico con esto, pero hay personas que hablan en lengua y hablan algunas palabras en mapudungún y otras palabras no sé de dónde provienen, pero el hecho es que nadie entiende que hablan. Entonces, pero veamos qué pasó aquí. Y empezaron a hablar en otras lenguas tal como el Espíritu da. Y está el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados los oyentes, ¿no es cierto? Diciendo, he aquí, estos no son galileos, todos estos que hablan, todos hablan. ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos tenían un dialecto, los medos tenían otro dialecto, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. O sea, si nosotros miramos esta larga lista, vamos a decir, habían europeos, habían asiáticos, habían africanos, entre toda esa gente que está ahí, y cada uno le oía hablar en su propia lengua. Es decir, cuando Dios repartió don de lengua, los dones de lengua eran dialectos o idiomas que la gente entendía perfectamente qué es lo que se habla. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder nosotros encontrar el versículo, hermano? 16:13. ¿Juan? Sí. A ver, vamos a ver si es lo que dice. Puede ser eso, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Puede ser eso, no? Puede ser ese. ¿16 cuánto está leyendo? 16:13. Ya. Dice, aún, voy a leer el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces aquí tenemos una cosa clara. El Espíritu Santo tiene como tarea conducir a las personas a la verdad, ¿no es cierto? Ya les decía yo, no sé si en el programa que está saliendo ahora, que va a salir ahora, se va a hablar de Halloween y de todas esas cosas. Y en el anterior también se habló de eso. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el Espíritu Santo nos aclara esas cosas, los instrumentos espirituales? ¿Cómo nos aclaran los instrumentos espirituales que hay un mandamiento instituido por lo que ellos llaman? Porque la Iglesia evangélica en general se expresa de muy mala manera de la Iglesia católica. Entonces digo, ¿cómo ellos, el Espíritu Santo nos les dice que la Iglesia católica ha creado una serie de mandamientos de hombres, ¿no es cierto? Y echó por lado los mandamientos de Dios y ellos lo obedecen? ¿Por qué no hablas? Porque el Espíritu Santo dice, tenía esa facultad, dice. El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y ahora tenemos un mundo evangélico que recibe el Espíritu Santo todo absolutamente dividido. ¿Por qué está dividido? ¿Porque tienen el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. Pero hay un versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, dice. Entonces, ese es el verso que a mí me interesa, que está aquí en Juan, y que aquí está, capítulo 14, dice. Y todo lo que, versículo 13, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú me quieres, si tú me adoras, guarda mis mandamientos. ¿Y qué consecuencia le va a traer? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces aquí hay una cosa que es clara. Dice la palabra de Dios que si la gente ama a Dios, Él ama a Cristo, como se dice ahora, la iglesia ama a Cristo, Cristo es el principal, estamos de acuerdo, amemos a Cristo. Pero si lo amemos, guardemos los mandamientos. Entonces Él va a rogar al Padre, pero la iglesia no guarda los mandamientos. Entonces, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo?
Yo no puedo decir, por ejemplo, que los hermanos están haciendo, no digo eso, ni quiero criticar esa situación, pero es una acción de amor hacia Dios y a su fe, que psicológicamente lo toman, pero que sea el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo cuando las personas definitivamente hablen la verdad. Esa es la crítica nuestra. Ahora, ¿qué entendemos por nosotros decir? Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Va a venir el Espíritu, un poquito, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Porque en este día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento lo guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado mi Padre. Entonces aquí hay una condición puntual, y esa condición es guardar los mandamientos. Y la iglesia lamentablemente hoy en día guarda mandamientos de hombres y no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo puede tener el Espíritu Santo? Ese es una de mis preguntas. Ahora, ¿existe la manifestación del Espíritu Santo? Claro que existe, claro que existe. Por ejemplo, lo que yo recrimino de esto es que yo he leído, como todos los hermanos, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas. Lo hemos leído en alguna ocasión, o más de algunos hemos leído. La gente conoce el caso del profeta Agabo. Ellos fueron a hablar de repente con un rey o otras veces con un rey. Nunca fueron danzando, ni fueron con los ojos cerrados, ni fueron hablando una lengua extraña. El profeta Natán se va adelante de David y le dice, había un hombre, ¿no es cierto?, que tenía muchas ovejas. Y un día lo visitó otro rico, dice, entonces él vino y tomó la oveja de su vecino y le dio muerte para hacerle el banquete a la visita. ¿Qué te parece esto? El profeta sigue hablando cara a cara, no está escondido. Cuando el Espíritu Santo llegó a Daniel y le habla a Nabucodonosor para que no mate a los astrólogos y le dé la oportunidad, fue así, cara a cara. ¿De dónde salió eso? Ese es el asunto. El caso de Ezequías igual. Ezequías cuando también. Isaías va y le dice que... Claro, Ezequías estaba a punto de morir, toda la gente conoce eso. Entonces dice, Isaías va y le dice, no. Le dice, tú vas a morir ahora, porque así está escrito de Dios. No fue ni danzando, ni fue ninguna de estas manifestaciones. Ahora, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, dice que todos hablaban, pero no hablaban cualquier cosa. Pues. Y dice cada uno... ¿Y por qué era necesario que ellos hablaran? Porque no había micrófono, no había televisión, Pedro estaba allá, eran más de 4.000 personas. Entonces las personas que tenían que oír el mensaje, lo que estaba diciendo Pedro allá, lo oían a través de cada uno de los 12 discípulos que estaban ahí. O sea, eran 120 personas las que ahí y que podían transmitir en otro idioma lo que Pedro hablaba allá. Esa es la manifestación. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, la palabra de Dios es bien clara en explicarlo en qué consiste. Primero que todo, cuando leemos Efesios, dice que el Señor Jesús subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, dice, y hizo algunos, los hizo para el ministerio. Hizo, dice, evangelistas, pastores, doctores, ¿cierto?, para la obra del ministerio. O sea, el Espíritu Santo es dado para edificación de la iglesia. Pero ¿en qué edifica? Cuando nosotros leímos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, dice, no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para detener el espíritu. Y cuando el pastor le dan ganas de irse para la casa, toca la campana y cada instrumento se va a sentar. ¿Cómo puede ser eso Espíritu Santo? Nadie tiene poder sobre esa cosa. Entonces, de ahí a mí me entra la duda. Me entraron las dudas y estudié lo que dice la palabra de Dios. Y yo invito a los hermanos a que digan, por favor, enséñenme, enséñennos en qué estamos equivocados cuando hablamos de estas cosas. Pero esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Agabo era una persona que está en aquella reunión que hizo el apóstol Pablo cuando ya iba para quedar preso en Roma y terminar su carrera. Y dice que Agabo tomó un cinto, dice, y se ciñó, ¿no es cierto? Se amarró las manos y dice, así como yo estoy ahora, así este hombre será llevado preso, ¿no es cierto? Pero también no fue danzando ni ninguna de esas cosas, ni hubo ni aleluya ni ninguna de esas cosas. Pastor,
esto quizás la gente lo puede entender, pero también ellos están... ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? ¿Por qué la persona está danzando? Si no está en el espíritu de Dios. Bueno, O sea, siempre se bueno, hace esa interrogación. yo no soy crítico de eso. Yo digo que, uno, la falta de conocimiento, el gran cariño que ellos tienen por Dios, se apropia de su psique. Eso es una cosa psicológica. Fíjate que yo veía en televisión, porque, por ejemplo, dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que estaban los apóstoles orando, dice, y el lugar tembló. Y estaba el pastor de la iglesia predicando, que les enviara el Espíritu Santo y que el lugar temblara. Y hubo un temblor. ¿Vieron eso ustedes? No sabía arrancando. Se para un joven de la banca del coro y se pone a danzar el trompo. Pero es que es impactante, porque que nosotros estemos orando y digamos, Señor, haz temblar este lugar para que la gente crea y se ponga a temblar. Es impresionante. Entonces, eso funciona en la psique de las personas. Y una manifestación espiritual hasta que el pastor, hasta que el pastor tocó la campana. Horrible. Que no se mire con tanta liviandad esto tampoco. Que muchas veces se ve, yo he visto programas así, el pastor se le acerca y le sopla y... No, es que, no. Ahí hay una... Eso puede ser. ¿Ya? Si eso está escrito en Mateo 7. Dice, en tu nombre hicimos milagros, Señor. Yo tocaba a una persona y sigue de espalda. En tu nombre hicimos sanidades. Eso van a hacer. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin Satanás dice hará llover fuego del cielo para engañarnos, para que creamos en falsas religiones. Pero la verdad está aquí, en la Biblia. Y nada más que en la Biblia. Y estamos advertidos. Entonces yo digo, instrumentos espirituales que con todo cariño los respetamos, permitan que el Espíritu de Dios les haga hablar la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que está, aquí está escrita. Háblele a sus pastores que están transgrediendo los principios de la Escritura. Y dice la palabra de Dios en el último libro de Apocalipsis, dice, la suerte que van a correr los que le quitan o le añaden a la Biblia. Tengan cuidado con eso. Muy bien, interesante. Y aquí nos encontramos una vez más con la mala interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que tener claro que el contexto cuando fue escrita la palabra de Dios tenemos que trasladarlo a esos tiempos, para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar ahora, ¿cierto? Muy bien, vamos a pasar a una alabanza para que usted se deleite y no espere para el segundo bloque. Viene algo bien interesante para el provecho espiritual de su vida. Eterno Dios, en quien espero, eres mi fortaleza, tu oído inclina y óyeme, del impío líbrame. Señor, mi ayuda y protección, a ti elevo mi loor. En mis labios hay alabanza, no me olvides, Señor. De mí, oh Dios, no te alejes, y acude en mi socorro. Yo más y más te alabaré, tu equidad yo publicaré. No me olvides en mi vejez, que acechándome están. Creen que no me protegerás, no me olvides, Señor. Mi Creador y Dios eterno, excelso y justo juez, tú que probándome estás, vida vuelve a mí otra vez. Gozoso yo te cantaré, con arpa te alabaré. Oh Dios, pues tú me has redimido, no me olvides, Señor. Bueno, nuestros televidentes, vamos a continuar con el programa y seguir respondiendo a preguntas que nuestros televidentes nos han hecho. Invitar a que usted nos escriba a la página web www.idnp.cl. Me dijeron que tiene que decirlo bien pausado porque hablo muy rápido, así que lo vuelvo a repetir. www.idnp.cl. Usted nos puede inscribir y darnos a conocer sus inquietudes que usted tenga en relación a la palabra de Dios,
en relación a lo mejor alguna duda que usted tenga, esté confundido, nosotros estamos dispuestos a poder aclarar, y si usted, como decía nuestro pastor anteriormente, considera que nosotros estamos equivocados en algo, estamos abiertos a que usted y juntos podamos aclarar y llegar a la verdad, que es lo que a nosotros nos interesa como iglesia. Muy bien, vamos a continuar entonces con las preguntas. Y hay una pregunta que algunas personas dicen que es un mito, que es un cuento, que existió, no existió. Entonces queremos que nuestro hermano o nuestro pastor nos saque de esta duda. A ver. Dice, ¿existieron los árboles del paraíso? Ah, los árboles del paraíso. Bueno, aquí hay diferentes tipos de estudiantes de la Biblia. Hay personas que, para lo que no tiene, digamos, simbología, le buscan una simbología. Y hay otro tipo de personas que, como está escrito en las cosas, son. Para entender la materia esta de los árboles del paraíso tenemos que remontarnos al principio, ¿no es cierto? Pero cuando nos remontamos al principio hay una serie de cosas que hay que aclarar ahí antes de llegar al punto. Está ahí, la gente piensa que 1, 2, 3, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo son cosas que sucedieron poco menos que en un día. Ahí pasó mucho tiempo. Incluso desde el primer versículo de la Biblia ha transcurrido un tiempo inmenso. Entonces yo quiero reportarme. Pero hay una cosa que hay que aclarar. Primero, si la Biblia dice que existieron los árboles, ¿hubieron 2 árboles? Hay 2 árboles. ¿Para qué vamos a contradecir lo que Dios mandó a escribir? Eso sería un error muy grande de nosotros, ¿no es cierto? Pero si otra persona quiere decir que son símbolos, también lo podemos hacer, pero veamos el contexto, porque aquí lo que es importante es que si existieron o no existieron, qué fue lo que se comió Eva, si se comió una manzana, una pera o un árbol, un fruto que nosotros no nos vamos a dedicar a eso, sino que vamos a dedicarnos al fondo de estas. Pero primero partamos por cómo empiezan estas cosas. El capítulo 1 de la Sagrada Escritura, cuando usted le pregunta a cualquier persona ¿qué está escrito en el capítulo 1 de la Biblia? En el capítulo 1 dice, está escrita la historia de la creación. Y yo digo, no, aquí no está escrita la historia de la creación. Vea esto con calma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Creó Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser perfecto, lleno de sabiduría, lleno de grandeza, lleno de maravilla. Entonces, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo puede haber sido la tierra? La tierra tiene que haber sido perfecta porque está hecho por el Rey de la perfección, que era Dios. Sin embargo, el capítulo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, entonces aquí ya se presenta el problema. Yo le digo, la ciencia dice que el mundo tiene millones de años. ¿No es así? Sí. Eso es de la ciencia. La Biblia, a todo rentar, le da poco más de 6.000 años. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo? En el capítulo 1 tenemos, en primer lugar, cuando usted lo ve aquí, es el ordenamiento de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, el verso dice, la tierra estaba, pero estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la edad del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. En aquel tiempo, las cosas eran eternas. O sea, no había nada que se midiera primer día, segundo día, tercer día. Entonces dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó. Entonces aquí ahora se hace una medida de tiempo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquí ahora empieza a ser el tiempo contado. Como que él dice, en la eternidad se hace un paréntesis, ¿no es cierto? Dios había creado la tierra, y hay que ver cómo había creado la tierra. Vamos a ver al libro de Job, porque así tenemos que llegar nosotros a donde está este asunto de los árboles. Job, y en los últimos capítulos está esto. No vamos a comentar mucho, sino vamos a leerlo preciso. No vamos a comentar de qué se trata el libro de Job, sería importante un día hacer alcance respecto a eso, pero vamos a ver el capítulo 32. Y respondió Jehová, aquí está Dios hablando, con Job. Respondió Jehová a Job desde un torbellino, y le dijo,
¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora síñete como Aarón tus lomos, yo te preguntaré y tú házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Entonces aquí empiezan a ver ahora todas estas cosas que los científicos no entienden. Ellos todavía andan buscando la forma de descubrir cómo fue la cosa del Big Bang y cómo fue la creación de la Tierra. Aquí Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabe qué está fundada sus basas y quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba la lavan. Indudablemente que el concepto de estrellas aquí, en este tipo de escritura, digamos, poética, las estrellas, por supuesto, nunca han hablado. Cuando leemos el capítulo 1 de Apocalipsis, encontramos que los ángeles son para Dios estrellas. Entonces dice, cuando las estrellas todas la alababan, los ángeles alababan a Dios cuando Él hizo la tierra. Y lo alababan porque Él hizo la tierra desordenada y vacía. Y no, que no. La tierra era hermosa, dice. La tierra era hermosa. Y aquí está, ¿no es cierto?, el texto de la palabra de Dios, donde nos dice que la tierra fue hecha de tal manera, dice, y aquí comprueba que, el término de este versículo comprueba que eran los ángeles. Cuando las estrellas todas las del alba la alababan y se regocijaban los hijos de Dios, entonces está claro que los ángeles veían la tierra y la tierra era hermosa. El hombre no existía todavía. Entonces Dios empieza ahora, capítulo 1 de Génesis, el ordenamiento de la tierra, el origen de la vida de la tierra. Porque si bien es cierto estaba la tierra, no estaba la tierra ordenada, ni había vida en la tierra. Entonces dice, aquí está todas las cosas que Dios creó, ¿no es cierto? La lumbrera, todas esas cosas. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Creó los espacios en el tiempo. Creó los espacios físicos porque separó la tierra de las aguas y la tierra de las aguas y del cielo. Separó todo. Y le colocó nombre al cielo, a la mar y a la tierra. Entonces, creó los espacios. Después creó toda la flora, los árboles, y después creó toda la fauna, ¿no es cierto? Entonces ahí está surgiendo la vida, porque los animales son vivos, porque la flora es viva, ¿no es cierto? Y después finalmente crea al hombre. Entonces nos decimos, capítulo 1, dice, Dios ordena la tierra, porque la tierra está desordenada. Pero ¿cómo pudo la tierra llegar a estar desordenada y vacía? Entonces nos vamos ahora al libro de Ezequiel. Tenemos que dar una vuelta larga. Mi hermano, no sé si me da tiempo para eso. Sí, ya. tienen para minutos. El capítulo 37 me parece que. No es el capítulo. Usted me pide con las preguntas, entonces aquí tengo que arreglármelas como puedo. Endesa sobre el rey de Tiro, capítulo 27 del libro de Ezequiel. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo del hombre, levanta endesa en Tiro. El Tiro era una comunidad, ¿no es cierto? Un pequeño estado. Y dirás a Tiro, que está asentada a las entradas del mar. Esto era un país costero, ¿no es cierto? Al frente está la isla de Caftori y acá está, y se hizo un puente después. Dice, en el corazón de los mares están tus términos, los que te edificaron contemplaron tu belleza. Ahora bien, vamos a seguir leyendo aquí un verso que es importante. Ahora tenemos que encontrar este pasaje, hermano. Delante me hiciste leer eso, me encontraste el otro pasaje. Pero tenemos que encontrarlo. El capítulo 27 dice, entonces levanta endesa sobre el rey, y tú, hijo del hombre, levanta endesa sobre Tiro. Y ahora dice la palabra, levanta endesa sobre el rey de Tiro. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Y fue a mi palabra de Dios, de Jehová, diciendo, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Si nosotros examinamos la historia, ¿no es cierto?, de Tiro, Tiro era gobernado por un rey, no por un príncipe.
en ese tiempo, porque este es el tiempo de Ezequiel, vamos a decir 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Y en la historia nosotros tenemos que ver la cosa contextual y la cosa de tiempo. ¿Cuándo está hablando Tiro? ¿Cuándo está hablando Ezequiel de Tiro? Ezequiel está hablando de Tiro 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era el gobierno? Era un gobierno monárquico, existía un rey. Y dice que entonces, aquí no lo nombra como rey, sino que lo nombra como príncipe, dice. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto oculto en ti. A ver, todavía no llegamos al capítulo, al versículo que yo quiero que lleguemos. Pero entonces, donde le dice al rey de Tiro que estuvo él en el paraíso. El 28:13 creo que. 28:13, vamos a ver. Ya, aquí dice, hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. O sea, primero le habla al príncipe. Ahora en el versículo 13, le habla al rey de Tiro. Y le dice lo siguiente. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Imagínense ustedes que el rey de Tiro vivió aproximadamente 2500 años después del Edén. ¿Podía el rey de Tiro estar vivo todavía? Imposible. Esas son preguntas que hay que hacer para entender. En Edén dice, en el huerto de Dios tuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el onís, el berilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro, los primores de tus tamboriles estuvieron aversidos para el día de tu creación. O sea, no dice que nació, dice que fue creado. Entonces, ¿qué nos aclara la palabra? El verso 14, tú querubín, o sea, no está hablando del rey, está hablando de alguien que está manejando, ¿no es cierto?, el gobierno de Tiro. Y es un querubín, dice, tú querubín, grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de fuego, de piedra de fuego andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti la maldad. Y entonces empezamos a leer la Biblia y encontramos qué ser fue creado, perfecto, y que de repente se puso mal con Dios. Dice la palabra que fue Luzbel, el ángel. Entonces la gente dice, ¿para qué Dios creó al diablo? No, Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín perfecto, que era Luzbel, ¿cierto?, y fue puesto aquí en la tierra. Aquí dice muy claro. Y era cuidar la tierra hasta que viniera, ¿no es cierto?, la creación de Dios, de la vida en la tierra. Pero a él no le gustó esta parte. Y se rebeló, dice Isaías capítulo 14, se rebeló y fue allá, al cielo, porque él quería sentarse en el trono de Dios, ¿no es cierto?, y fue expulsado del cielo. Y ahí fue declarado Satanás, que significa adversario de Dios. Esa es la historia de este ángel, ¿no es cierto? Entonces, ahí nació el mal, porque en todo lo que haya creado Dios, Dios no crea el mal, porque Dios no es malo. Entonces, Dios es santo. Entonces dice la palabra de Dios que este se enalteció contra Dios y fue derrocado en tierra. Conclusión, la tierra fue perfecta, dicen allá. Los ángeles alababan a Dios por la perfección, pero aquí vivió Satanás antes de que viviera el hombre. Entonces, cuando Dios mira la tierra para crear al hombre, la tierra está desordenada y vacía. Entonces Dios ahora empieza el ordenamiento de la tierra, Génesis capítulo 1. Entonces ahí está, crea a Adán y Eva, ¿no es cierto? Crea, vamos a ver este capítulo del principio, donde crea, porque el asunto de los árboles del paraíso. Formó pues Jehová Dios al hombre, capítulo 2, versículo 7, del polvo de la tierra y de entonces su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí podríamos hacer otro estudio, lo que dicen, pero no vamos a contar esta parte, si no, no vamos a llegar nunca al árbol. Bueno, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Leer la Biblia es una maravilla. La gente dice ahora que el trabajo es una maldición de Dios. No, a Dios no le gusta la gente floja. Dice que Él puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. No quería que estuviera flojeando, ¿no? Y entonces, ustedes se dan cuenta como la Biblia nos enseña la verdad hasta en las cosas más mínimas, pero la gente no las entiende. Dice, empero
la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, aquí hay una situación clara. Habla de la serpiente. ¿Quién es esta serpiente? Cuando ven el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que la serpiente es el dragón es esta serpiente antigua que se rebeló contra Dios. O sea, Satanás. Satanás no es la serpiente que habla. ¿Por qué no podría hablar si Dios lo quiere? Pero Dios no quería que la serpiente hablara. Satanás entró ahí. Dios le había dicho del árbol que no dice, el pelo de la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ah, bueno, la cosa de los árboles está más atrás, ¿no? A ver. Vamos a leer el capítulo 2. Y había Jehová, verso 8, plantado en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Había hecho nacer de la tierra todo árbol, ¿no es cierto? Delicioso a la vista y bueno para comer. Punto y coma. Esto es aparte. ¿Qué dice aparte? También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia también. Ahí uno lo puede poner, digamos, como una cosa simbólica o como que realmente existieron. ¿Cuál era el punto? El punto es que en una parte del huerto de Edén está el conocimiento del bien y el mal antes que Adán pecara. Antes que Adán pecara. Entonces él dijo, aquí no se metan. ¿Por qué no? Porque él le iba a enseñar la historia, ¿no es cierto? Antes de que conocieran ellos el engañador. Pero antes que Dios conociera la historia, o sea, antes que Dios le revelara la historia a ellos, aparece la serpiente, capítulo 3, ¿no es cierto? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí está la historia clara. O sea, ¿cuál fue el pecado de Eva? ¿Comer? ¿Sacar una fruta y comérsela? Entonces eso tiene que aclarar a la gente. Yo digo, no. El pecado de la mujer fue desobedecer. Y el pecado de Adán fue desobedecer. Ese fue el pecado. Y como ellos desobedecieron, por lo tanto, eran incapaces de tener la potestad de vivir para siempre. Por eso Dios los saca. Esa es la gran lección. ¿Y por qué tenían que hacer esa lección? Porque Dios había hecho a Luzbel. Y Luzbel era un ser maravilloso que iba a ser el ayudante de Dios en la formación y en el desarrollo del hombre. Pero él se rebeló. Entonces ahora el hombre tenía que probar que tenía la capacidad de recibir un don tan grande como la vida eterna. Y para probarlo, Dios le dijo, de esto no tomen. Y ellos tomaron. Desobedecieron y la desobediencia le dijo, ustedes no pueden tener vida eterna. No son dignos. Pero él tenía dispuesto a que el hombre llegara al final. Que fuera un día la semejanza de él. Entonces ahí está, los árboles existieron, pero la gran lección de todo este asunto de los árboles del huerto de él es que Dios, primero que todo, que el mal existió antes que el género humano, que Satanás metió el mal y la muerte en el género humano, que el hombre en el principio no fue hecho mortal ni inmortal, pero tenía opción a la vida eterna, y eso representa el árbol de la vida. O sea, él podía vivir para siempre. Bastaba que fuera obediente, no que comiera otro árbol, bastaba que fuera obediente y ahí tenía la pasada para ir para siempre. Pero no lo hizo, la desobediencia se lo impidió y ahora estamos todos, yo estoy más cerca que ustedes, nosotros vamos a morir un día. Bueno, dentro de todo lo que contestó Arta, venía una pregunta más, era si Dios había creado a Satanás. Ya lo contestó ya nuestro pastor, así Claro, que sí. ya una menos. Sí, Yo Pero- no creo a Satanás. Pero existieron los árboles, conclusión. Lógico. Entonces ahí para nuestros televidentes que tenían esa duda, existieron. Bueno, para no alejarnos más del tema, vamos a hacerle otra pregunta al pastor. Vamos a seguir cerquita. ¿Quiénes fueron los gigantes o quiénes son los gigantes? Vamos a... Ya. Nos queda poquitito, así que Sí, hay sí. que redondear. Ya, ¿cuánto queda? Estamos como... Ahí lo van a decir. Yo creo que alcanza. Ya, bueno. Lamentablemente, la idea que tiene la gente respecto a esto es la peor. Hay personas que dicen, por ejemplo, que Caín fue malo porque tuvo Satanás una relación con ella. ¿Cómo se les puede ocurrir? Pero existe. Respecto a los ángeles,
Dice una teoría de la iglesia de los testigos de Jehová, que los ángeles bajaron a la tierra y que ahí está dividido los hijos de los hombres. No conocen la historia de él. El capítulo 4 del libro del Génesis, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a eso, lamentablemente. Si no me equivoco, en el último versículo. La historia no la conocemos, ¿no es cierto? Caín mató a su hermano, ¿no es cierto? Dios, en su misericordia, permitió que Adán y Eva tuvieran otro hijo para ese momento, y ese fue Set. Y Set tuvo un hijo a su vez que se llamó Enoc. Y dice la Biblia, en el último versículo dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Y eso no lo entienden. ¿Qué significa eso? Que se dividió la tierra en hijos de Dios e hijos de los hombres. Así, es un título. Como hay hermanos bautistas, hermanos pentecostales, hermanos de Jehová, hermanos judíos, ¿no es cierto? Acá eran dos grupos, hijos de los hombres e hijos de Dios. El capítulo 6 del libro de Génesis dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra, y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Ese era. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, cogiendo entre todas ellas. Y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días siempre. Había gigante en la tierra en aquellos días. O sea, cuando los hijos de los hombres se mezclaron, con los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, había ya gigantes en la tierra, eso es lo que dice aquí. Entonces, no es que los ángeles malos hayan bajado y se hayan enamorado y hayan tenido una relación sexual con las hijas de Dios y hayan nacido los gigantes. No, la Biblia no dice eso. ¿Por qué razón? En primer lugar, hay varias razones. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura, y me parece que está en Mateo 20, no me acuerdo bien en este minuto, pero la situación es la siguiente. Dice que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, había una mujer, le dicen a Jesús, que tuvo 7 maridos. Entonces, cuando resucite, y puede ser, pues si no la miren mal, si murió primero, se volvió a casar, puede pasar en la vida, porque nadie está libre. Bueno, entonces, dice, cuando sea la resurrección, ¿cuál de estos va a ser el marido? Entonces dice, no os equivoquéis, porque cuando estemos en la vida eterna, ¿cierto? El género humano será como los ángeles. O sea, los ángeles no van al matrimonio, no van a la relación sexual. Entonces, Jesús lo dijo. Entonces, es imposible de que estos hijos de Dios que se mezclaron con la hija de los hombres sean digamos, los ángeles malos. Porque si fueran los ángeles malos, Dios no le llamaría hijo de Dios, sino le llamaría hijo de Satanás, porque siempre los ha llamado hijos de Satanás. A todos los que se rebelaron contra él. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ¿quién eran los ángeles? Los ángeles eran seres humanos. Vamos a ver, yo tengo algunas anotaciones aquí, que casualmente las han traído no porque estoy preparado. Entonces, dice aquí, ¿quién eran? Porque, ahora, ¿cuál es la situación? ¿Los ángeles son mortales? No. Te demoraste en contestarme. ¿Y los ángeles malos son mortales? Tampoco. No, porque si no los hubiera destruido Dios, no los destruyó. Entonces, lógicamente, los hijos de los ángeles y los hijos de la mujer crearon los gigantes y David mató a un gigante. Entonces mató a un ser inmortal. Por favor. ¿Entiendes? Entonces te digo, esta es una cosa larga, un estudio largo, pero por lo menos les quiero dar un dato. Refaítas, que eran ángeles, entonces perdón, de castigo. Los refaítas, que eran gigantes, era una raza, o sea, era un pueblo de personas gigantes, ¿entendiste? Era una antigua tribu cananea que vivía en las colinas de Judá y en la llanura donde se instalaron a matar a los filisteos. Los anaquitas, que salen en la Biblia y que también eran ángeles, el nombre de Anak o Anak significa gigante.
pero eran seres humanos. Está en la Biblia, me parece que en el libro de los Jueces, están sus nombres, está en su tierra, está en el nombre del papá y de la mamá. Entonces eran seres humanos. Los ángeles, definitivamente, aunque sean ángeles malos, no tienen la virtud de la sexualidad. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos decir otra cosa. Los gigantes fueron seres humanos que existieron. Y bueno, naturalmente la sociedad... imagínate que han llegado a decir, leía un artículo yo, que llegaron a decir, por ejemplo, que el propósito de Dios del diluvio era terminar con los ángeles. Pero si Él era Dios, Él lo hizo, Él lo podía haber terminado cuando quisiera. No tenía para qué haber hecho el diluvio. Si el diluvio fue porque la gente era mala, gigantes incluidos. ¿Entendí? Y salvó solamente Noé. Entonces, los hijos de Dios compusieron lo que se llamaba, ¿no es cierto?, la congregación de los primogénitos, que está escrita en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Existieron desde el principio. Y los hijos de los hombres fueron aquellos que no se sometieron, ¿no es cierto?, y que los podemos encontrar con la descendencia de Caín, ¿no es cierto? Y ahí viene otro palo otra vez. ¿Con quién se casa Caín? La gente pregunta tantas cosas simplemente porque no leen, porque la Biblia dice y Caín y Adán vivió 800 y tantos años, dice, y tuvo hijas e hijos. O sea, no es que este haya salido de la casa y el otro día se haya casado, debieron haber pasado. Y todos vivían muchos años en realidad, entonces eso permitía que se fuera. Ahora, ¿cómo dice si Dios, cómo dice si es pecado en la cosa consanguínea? ¿Cómo se pudieron casar hermanos con hermanas? Pero es que así estaba previsto genéticamente en el principio. Cuando leemos la palabra del Éxodo, me parece el capítulo 17 y 18, por ahí está, dice, todos nosotros procedemos de una misma simiente, todos somos familiares, porque todos descendimos de Adán y de Eva. Entonces genéticamente estamos preparados. Ahora, por eso también existe la raza amarilla, la raza negra y la raza blanca. Eso también está pero claramente especificado en la Biblia, no es que nosotros andemos haciendo cosas, está aquí. Solamente hay que estudiar. El librito negro es el libro más maravilloso que podemos encontrar en toda la literatura mundial. Ok, esperando que lo que hayamos hecho, como dije anteriormente, sea de provecho y poder salir de estas dudas, porque muchas veces pensamos que son mitos, que son leyendas, que son cuentos, fábulas, pero si la palabra nos aclara y nos dice que existieron, hay que creer la palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien, ya finalizando ya este programa, quisiera invitar a mis hermanos para que se despidan. Bueno, ha sido para mí muy grato estar con ustedes, estimados televidentes. Me he encontrado con algunas personas con las cuales tenemos alguna forma de comunicación a través de correo electrónico y les quiero invitar a que nos conozcamos. Y conozcan a lo mejor esta iglesia, que algunos piensan que está hablando muchas barbaridades. Estamos hablando de lo que está escrito en la Biblia y queremos probarlo. Que lo hacemos con todo nuestro corazón para compartir con ustedes la verdad y también para invitarles a que nos digan en qué parte de la Escritura nos hemos equivocado. El Señor de paz nos bendiga. Bueno, también la gracia de Dios hemos aprendido bastante, hemos disfrutado de esta conversación que hemos tenido con nuestro pastor y principalmente de la palabra de Dios que indudablemente cuesta, ¿cierto?, para comprenderla, pero la Biblia es la que nos lleva a toda verdad. Gracias. Muy bien, yo igual ya me despido, esperando que Dios les bendiga ricamente en la parte espiritual, física, mental, y que nos siga acompañando en los próximos programas que nos quedan y poder entregarle todo lo que nosotros hemos aprendido, reconociendo que no somos perfectos, somos como cualquier ser humano, que nos equivocamos y que por medio de la palabra de Dios nos vamos perfeccionando día a día. Esperamos que Dios les bendiga, estamos en un programa a la luz de la verdad, esperando que usted nos siga acompañando y que Dios les bendiga ricamente. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.